Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Amigos y hermanos, un saludo de parte de su hermano Sony, de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera de Panamá, a todos los hermanos que se reúnen en sus hogares para escudriñar sobre la Sagrada Escritura, sobre todo los tiempos apocalípticos que estamos viviendo actualmente. Hoy tenemos el tema Viviendo el Apocalipsis. Viviendo el Apocalipsis, así se titula el tema de hoy. Vamos enfocados en ese camino de la profecía, ya que este es un canal 100% profético. No lucramos ni vendemos nada aquí de la palabra de Dios. Aquí no se vende nada de estas cosas. No practicamos la doctrina esa de la prosperidad. No practicamos nada de estas doctrinas que están inundando al pueblo de Dios. Y vamos a continuar estudiando la Sagrada Escritura de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Recuerda que este es un canal que arreglamos todos los temas de acuerdo al enfoque apocalíptico. Y es que lo que el pueblo de Dios tiene que estar hablando en la iglesia, y nos está hablando en la iglesia sobre la profecía. Ni se menciona el libro de Apocalipsis, no hablan de arrepentimiento, no hablan de muchas cosas. Verdaderamente estamos viviendo en tiempo viviendo el Apocalipsis. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, recordemos que es un libro dado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro que el Señor nos dejó allí para que nosotros nos constituyamos así en una guía y tengamos una idea de lo que se va a venir muy pronto en el futuro. Eso se trata del libro de Apocalipsis, el cual en el primer capítulo y el segundo capítulo, el primer capítulo habla sobre lo que había reflejado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y el segundo y el tercer capítulo de Apocalipsis que nos habla respecto a la secuencia de esa evolución, las diferentes facetas de la iglesia a través de los tiempos, que es el mensaje a las 7 iglesias. Y de ahí en adelante, el capítulo 4 en adelante, donde vamos a estar viendo que este tema de los tiempos, de los juicios, de la ira de Dios, de los cuales se ha hablado mucho y se está hablando, pero la gente tiende a confundirse en cuanto a la cronología. Así que vamos a comenzar con este tema. Recuerda suscribirte a este canal. Suscríbete a este canal, que este canal es una entrada de la palabra de Dios a los hogares, los cuales están con hambre y sed de la palabra de Dios, y tenemos que estar buscándole siempre. Recuerda que este es un canal que se predica tal cual está la palabra, sin adulterarla, sin cambiarla, y nos interesa que el pueblo de Dios escudriñe la Sagrada Escritura, porque están siendo engañados por todas estas sartas de falsas doctrinas que hay, que si existe el rapto, que otros no creen que existe el rapto, que confunden el rapto con la segunda venida de Cristo, que hablan de las guerras que mencionan la palabra de Dios, y entonces comienzan a confundir las guerras también. La guerra del Armagedón, comienzan a confundir la guerra de Gog y Magog, la guerra de las confabulaciones y todos estos temas, haciendo pasarse también, metiéndole en la cabeza a la gente que la iglesia pasará la tribulación y todas estas cosas. Pero hay suficiente base bíblica para responder a todas estas incógnitas. Así que es necesario que pongamos atención. Este es un canal para aprender y escudriñar la Sagrada Escritura, tal cual están, sin adulterarla, porque solamente nos interesa que nos pongas atención, prestes atención a las enseñanzas aquí. Aquí se graban y se estudia la palabra de Dios toda la semana hay mensajes nuevos, palabra de Dios que nos trae para que nos nutramos y nos metamos más en la palabra. Así que vamos a ver este tema hoy, viviendo el Apocalipsis. Recuerda solamente ponerle ahí me gusta a estos programas, tu manito ahí, que es un fuerte amén para contribuir a la expansión de la palabra de Dios a través de la humanidad en forma más rápida, porque ya los tiempos son peligrosos y se agota el tiempo, y ya casi ya no hay tiempo para predicar la palabra de Dios. Pues hay muchos en el mundo que no están creyendo, se han apartado de la palabra de Dios, están fríos y ya no ven la palabra de Dios, ni la escudriñan, no abren la Biblia.
Si va a la iglesia, pregunta quién leyó la Biblia esta semana, nadie levanta la mano, 1, 2, 3. El resto no leyó la palabra de Dios. Y es lo que está haciendo víctima entonces el pueblo de Dios, la iglesia, que está totalmente dormida y no está escudriñando ni viendo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que vamos a comenzar con este tema rápidamente, viviendo el Apocalipsis. Comencemos. Estamos viviendo actualmente, hermanos, tiempos peligrosos, tiempos apocalípticos. Esa línea en rojo del tiempo que estaba hablándonos de que ya se está agotando el tiempo de la gracia, pues ya está pronta a que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y muchos están diciendo que no existe el rapto, que eso es una doctrina recientemente inventada, que existe la segunda venida. Ellos están esperando la segunda venida. Pues déjame decirte que están totalmente equivocados si te vas a la Sagrada Escritura, donde la palabra de Dios desmiente estas conjeturas de personas que se han llenado supuestamente de conocimiento, de raciocinio humano totalmente, que se aleja de la palabra de Dios y menosprecian lo que dice en la Sagrada Escritura. Busquemos allí en la palabra de Dios que nos dice en 2 Pedro 1:19, y así nos dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchas personas desechan la palabra de Dios, no quieren leer la Escritura, no les interesa, han perdido totalmente el amor hacia las cosas de Dios. Pero aquí en la Sagrada Escritura tenemos la palabra profética, dice, más segura, o sea, esto es lo más seguro lo que hay, es la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo a los hombres, a los profetas, para que tuviéramos una guía en nuestra forma de vivir en la humanidad, en el mundo. Si leemos en el verso 20, dice, 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y es lo que está haciendo el mundo, tratando de darle una interpretación falsa a algo que está escrito y que está en una forma directa muchas veces para entenderla directamente sin darle una interpretación que no es, donde la gente comienza a meterle la profecía que son para el pueblo de Israel, se la quieren introducir a la iglesia. Y somos dos pueblos diferentes. Uno es el pueblo que eligió desde el principio, que es Israel, el cual nunca ha sido desechado, pero él va a punto de tomar el mando de nuevamente como el pueblo de Dios, porque ahorita mismo es la iglesia. Pero el pueblo de Dios, ese candelabro pasa de mano nuevamente a Israel. Estamos viviendo en estos tiempos difíciles, hermano. Estamos viendo sobre todo esto, lo del calentamiento global, las altas temperaturas que está viviendo la humanidad, y en las cuales se reportan miles de personas muertas a base del calor. Aquí, como lo dice en este reporte aquí, el calor extremo mató a 50.000 personas en Europa en 2023. Y así lo revela un estudio que analiza el transcurso del año más caluroso a escala mundial. Sin estrategias de adaptación, se habría corrido el riesgo de un 80% más de mortalidad. 2023, sin duda alguna, fue el año más caluroso jamás registrado a nivel mundial y el segundo más caluroso en Europa. Un estudio publicado en Nature Medicine analizó los datos de temperatura y la mortalidad en 820 regiones de 35 países europeos para estimar las muertes relacionadas con el calor dado en el 2023. Los resultados indican que el calor causó la muerte de unas 50.000 personas en Europa, un continente que se está calentando a un ritmo mucho más rápido que otras partes del mundo. Sin duda alguna, este hallazgo más sorprendente comunicado por los investigadores, que es la tasa de muerte relacionada con el calor del año pasado, habría sido incluso un 80% mayor si la población y los gobiernos no hubieran aplicado estrategias de adaptación al aumento de la temperatura en las últimas décadas. Bueno,
estamos viviendo en tiempos donde la iglesia, aparte que no escudriña la Sagrada Escritura, comienzan a escuchar todas estas sandeces que comienzan a hablar, estos que son youtubers populares en las redes sociales, estos falsos predicadores apóstatas, que comienzan a adulterar la palabra de Dios y todos se quedan calladitos, o si no, cuando están reunidos en una iglesia dicen amén a todo lo que le dice el que está exponiendo supuestamente la prédica. En Apocalipsis 22:19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sin duda alguna, esta es una sentencia clara dada aquí en el libro de Apocalipsis, libro directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice el verso 18, Apocalipsis 22:18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Definitivamente, todos estos obreros de la maldad, todos estos lobos rapaces que se llenan de dinero de las ovejas, de los diezmos, y le sacan dinero para vivir como reyes, con grandes lujos, que por cierto ninguno de los apóstoles ni Jesús enseñó eso. Ellos quieren vivir con grandes lujos, como si fueran unos famosos actores de Hollywood, o qué sé yo, algún deportista multimillonario. Pero están equivocados, porque eso ya se les agotará muy pronto y ya tienen su sentencia. Si no se arrepienten, su final será el lago de fuego. Por otra parte, estamos viendo todo lo que está ocurriendo en este avance apocalíptico en la humanidad, porque estamos viviendo el apocalipsis. Dice, varias casas allá en Israel impactadas en Kathrin por el lanzamiento de unos 50 cohetes desde el Líbano, un herido moderado. Estamos viendo estos ataques continuos que se están dando en Medio Oriente por todos los enemigos de Israel. Todos van contra Israel. Y el antisemitismo creciendo en todo el mundo, en toda la humanidad, tal cual está descrito como serían en los tiempos últimos, proféticos, que estamos viviendo. Aquí dicen en Enlace Judío, según las fuerzas de defensa de Israel, hace poco se disparó una andanada de 40 a 50 cohetes desde el Líbano contra la ciudad norteña de Kathrin, en los altos del Golán. Y estamos viendo que toda esta tierra del alto del Golán están ardiendo en fuego, asediados por los enemigos, pero ya muy pronto les llega la respuesta. Porque estamos viendo, si vemos en un satélite, vemos cómo están llegando los refuerzos militares por parte de Estados Unidos con todo su armamento. Están cubriendo diferentes partes, tanto como el Golfo Pérsico, el Mar Mediterráneo, con sus grandes barcos que poseen aviones, los portaaviones, el Lincoln y otros grandes portaaviones que están ubicados apuntando hacia estas regiones que están atacando a Israel desde Yemen hasta Siria, Irán, Irak. Todas estas ciudades, todas estas regiones que están llenas de puros islámicos radicales que odian a Israel. Pero no todos son malos. A pesar de eso, allá hay muchos cristianos en Irán, y es una población donde el cristianismo está creciendo en forma rápida, en forma exponencial, donde la palabra de Dios se está extendiendo más rápido que acá en el continente americano. Acá en el continente americano el cristianismo está en declive, mientras que allá está aumentando. Ellos están viviendo el verdadero avivamiento, donde la palabra de Dios tiene que cubrir todo el planeta. Así que vemos la palabra de Dios, cómo el Señor protege a Israel de todos estos ataques. Así, utilizando su sistema de la cúpula de hierro, el Iron Dome, usan el sistema Arrow 1, 2, 3, donde se ha visto su efectividad recientemente con la interceptando misiles tierra-tierra lanzados desde Yemen por los hutíes. Y todo esto está profetizado, todo este armamento que Israel está utilizando para defenderse. Y así mismo vemos cómo se profetiza aquí en 2 Samuel 22, 14 y 15. Dice:
y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó. Y lanzó relámpagos y los destruyó. Es claro que el Señor le ha dotado de la sabiduría y la inteligencia para poder defenderse. Y tienen la tecnología más avanzada en cuanto a carrera armamentística a Israel, siendo tan pequeño contra todo el resto de la humanidad. Dice así el Universal: bombardeo israelí mata a un jefe del brazo armado de Fatah en Líbano. Y siguen cayendo los enemigos de Israel, así como asesinaron allá en Teherán a Ismail Haniyeh, el líder de los Hamas. Así también mataron en Beirut a otro gran dirigente del Hezbollah en el mismo día. Y ahora caen más jefes islámicos radicales, asesinos de judíos, y caen muertos. Y así, si buscamos en el tiempo más atrás, unos meses atrás, el mismo presidente de Irán que había dicho que iba a borrar del planeta y que maldecía a Israel, ya se murió. Ya murió. Todo ello se cumple de la profecía tal cual está escrita. Aquí dice el Universal: bombardeo israelí mata a un jefe del brazo armado de Fatah en Líbano. Este ataque se produjo al término de la última gira del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, en Medio Oriente. Un bombardeo israelí mató este miércoles en el Líbano a un jefe del brazo armado de Fatah, movimiento palestino con sede en Cisjordania ocupada, que acusó a Israel de querer desencadenar un conflicto regional derivado de la guerra de la Franja de Gaza. El ataque se produjo al término de la última gira del jefe de la diplomacia Anthony Blinken por Medio Oriente para abogar por una tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en el poder de Gaza. Y sabemos que ya estos terroristas de Gaza casi que se están llegando al exterminio total y están detrás de Sinwar, que será el próximo que caerá muy pronto. Sinwar, sí, que se nombró como el sucesor de Ismail Haniyeh. Así que dice que Washington considera que un alto al fuego ayudaría a evitar una conflagración regional, incluyendo un posible ataque contra Israel por parte de Irán y sus aliados, como el Hezbollah libanés, en represalia por el asesinato del jefe de Hamas el 31 de julio en Teherán, y que se le imputó al Estado hebreo. Desde el inicio de esta tregua, de esta guerra, Hezbollah intercambia disparos casi a diario con Israel, matando así numerosos combatientes y dirigentes de este movimiento islamista aliado de Hamas. Es más, que Israel cuenta con el sistema de inteligencia más avanzado de la humanidad. Aquí dicen las maniobras militares conjuntas ante la escalada de amenazas del régimen del norte. Estamos viendo que en Corea también se están haciendo este tipo de ejercicios, y estos son los aliados de Rusia y de China, y los aliados de Irán, lo que son los que mandan estas células de asesinos, estas células cancerígenas que matan a judíos y matan sin importarle a quién o quién lo haga. No le importa a quién se llevan por delante. Ellos se inmolan, dice, y van a recibir las 7 vírgenes que se les promete a ellos, dice. Pero totalmente falso. Los ejercicios de defensa civil simulará por primera vez este año un ataque nuclear desde Pyongyang. Esto en los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos entonces iniciaron este lunes maniobras de verano en un momento marcado por las malas relaciones en el régimen norcoreano, inmerso en un proceso del acercamiento militar con Rusia. Estos simulacros llamados Ulchi Fidon Chill y que durarán hasta el próximo de 29 de agosto, incluyendo un ejercicio de puesto de mando CPX basado en simulaciones informáticas, además de maniobras con fuego real sobre el terreno y ejercicios de defensa civil, según informó en su momento el Estado Mayor Conjunto surcoreano. Estamos viendo también esta noticia de Iton Gadol en Líbano: varios ataques aéreos israelíes en Baalbek. Hezbollah anuncia la muerte de 3 terroristas. Y que el movimiento no son dirigidos a la población civil como lo hacen estos radicales islámicos. Estos radicales islámicos no les interesa si matan a civiles. Ellos utilizan a su propia gente como escudo, ya lo sabemos, como lo hace Hamas.
Aquí vemos entonces varios ataques israelíes en Baalbek. Medios libaneses informaron de varios de estos ataques israelíes en el este del Líbano. Obvio que si ellos atacan a Israel, Israel no se va a quedar con los brazos cruzados, va a responderle. Los informes dicen que se escucharon explosiones mientras aviones de combate israelíes sobrevolaban la zona. Hezbolá anunció la muerte de 3 terroristas eliminados camino a Jerusalén, como denominan a las bajas causadas por ataques israelíes. Ellos quieren apoderarse de Israel, quieren deshacerse de Israel. Israel, aliados solamente por ahora, como que sí y como que no. Estados Unidos siempre están ahí presentes, pero el resto siempre están expectantes y no se meten algunos y otros, bueno, así como todos estos de la rama izquierda, así como los gobernantes que son como este señor allá en Nicaragua, son todos aliados ellos, como Nicaragua, como este señor que se cree presidente de Venezuela, Maduro, que en realidad no ganó las elecciones. Todos ellos están aliados con Irán, todos contribuyendo con fondos para la creación de armamentos. Y ya se ha desclasificado por Anonymous, uno de los que le ha hackeado todas las cuentas de toda esta gente, y ha sacado la información. Nicaragua y se cierra 1.500 grupos sin ánimo de lucro, muchos de ellos iglesias. O sea, este señor está en contra del cristianismo. Daniel Ortega revocó la personalidad jurídica de cientos de grupos religiosos como parte de su ofensiva contra las instituciones que no se someten a su autoridad. Y eso es lo que estamos viendo en Nicaragua. Canceló este lunes la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas iglesias evangélicas, en un esfuerzo continuado del gobierno autoritario por reprimir las personas e instituciones que no están aliadas con las autoridades. Más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas grupos eclesiásticos, han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018. Así que estamos viendo todo esto, cómo se va acercando lo que es la desaparición de la iglesia cristiana muy pronto, que está dándose a continuo, día por día. Y estamos viendo, hermano, entonces, viviendo los tiempos apocalípticos. Estamos viviendo el apocalipsis, sí. Estamos viendo las primeras fases, el principio de dolores, la fuerza de defensa de Israel. Desde todo este martes, el lanzamiento de 75 cohetes desde el Líbano, 55 por la mañana y una veintena por la tarde, de los cuales algunos fueron interceptados y el resto cayeron en zonas abiertas. Tanto así que el poder de Dios hace desviar estos misiles, porque no todos son interceptados por el Iron Dome o la cúpula de hierro. Son desviados por la mano de Dios y caen en lugares abiertos donde no hay gente, donde no hay civiles. Y todos estos son milagros que se dan de muy continuo allá en Israel. La Fuerza de Defensa de Israel detectó este martes el lanzamiento de tantos misiles así, hermano, y otros cayeron en lugares abiertos. El impacto de los proyectiles desató incendios en varios puntos del norte de Israel, en cuya extinción trabajan los bomberos de este momento, pero sin que se haya detectado víctimas, indicó un comunicado castrense. Aunque dicen que murió una persona de origen beduina, un beduino. Estamos viendo que definitivamente, aparte del Iron Dome, la cúpula de la roca, Dios está interviniendo con sus manos, porque desvía estos misiles. Como dice aquí, lanzó relámpagos y lo destruyó, saetas y lo dispersó. Todo tiene que ver con el rayo láser y toda esta tecnología avanzada en el campo armamentístico. La FDI eliminan a 40 terroristas en combates cuerpo a cuerpo en Rafah. Estamos hablando allá todavía en Gaza, hermano. La Fuerza de Defensa israelí eliminan a estos milicianos en combate cuerpo a cuerpo y en ataque aéreo en el barrio de Tal al-Sultán de Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza en las últimas horas. En un ataque, las tropas edificaron una célula terrorista armada que operaba dentro de una estructura militar y nuestra Fuerza Aérea rápidamente los atacó, informó un comunicado castrense. La FDI ha ido informando de las muertes de centenares de terroristas de Hamas en esta área sureña de la franja y haber desmantelado su infraestructura militar. Así que ellos van a desaparecer. Por otro lado, estamos viendo cómo se está comportando la humanidad del mundo. Y estamos viendo en CNN esta noticia esto que se está dando recientemente en Connecticut. Las inundaciones dejan autos bajo el agua, destrozos
en carretera y devastación. Se registraron fuertes lluvias de 15 a 25 centímetros en Oxford, Connecticut, este domingo. Esto derivó en múltiples inundaciones, destrozos de carretera y daños en diferentes condados del estado. Son noticias que te están dando, hermano. La tierra está gimiendo de dolor. Aquí estamos mostrando allá en Israel también, la Fuerza de Defensa de Israel, donde se destruye un túnel de Hamas en el sur de Gaza, otros túneles, y siguen apareciendo otros túneles. Aseguraron que este lunes sus tropas terrestres destruyeron en el sur de la Franja de Gaza un túnel de 1.5 kilómetros de largo que era utilizado por el grupo Hamas, mientras la comunidad internacional se esfuerza por alcanzar un acuerdo de cese al fuego. Ellos siguen disparándole a los israelitas, a los judíos. Ellos siguen disparándole, y el que se mete con Israel queda listo para la foto. Es eliminado. En el Líbano dice la oleada de ataque israelí contra arsenales y estructuras militares de Hezbollah. Y es lo que está haciendo Israel, destruyéndole todas sus armas para que así no puedan atacar a Israel. Diferentes puntos de ataques. Según la fuente de seguridad, un ataque a Israel fue dirigido contra arsenales de armas y vehículos aéreos no tripulados, algunos de los cuales se encuentran bajo tierra de la organización terrorista Hezbollah en el área de Baalbek, a unos 80 kilómetros de Israel, en el pleno territorio libanés. En algunos videos se ve un gran incendio y cohetes disparados en todas direcciones, aparentemente debido a que una explosión provocó su lanzamiento y explosiones secundarias. Aún no se conoce el alcance de los daños. Según el informe, en Qatar, aviones de combate israelíes dispararon 5 misiles contra Baalbek. Se informó de otro ataque en el sur del país, en la zona de Beyot al-Siyat, situada en la cerca de la costa del mar Mediterráneo. Según informes locales, el ataque cayó en una zona abierta, también en Sidón. ¿Y cómo Dios desvía todos estos proyectiles, hermano? ¿Cómo Dios desvía estos proyectiles? Porque no todos son interceptados por la cúpula de hierro. Además, la red de Al-Manar, perteneciente a Hezbollah, informó de ataques aéreos en la zona de la localidad de Taiba y Deir Sarian, en el sur del Líbano. La FDI confirmaron que aviones de combate atacaron depósitos de municiones de Hezbollah en la zona de Beca. Sin duda alguna, hermano, se está desatando una guerra de continuo en Israel, y es lo que estamos viendo. Dios está defendiendo a Israel. Dios está defendiendo a Israel. Y desconocen estos pueblos entonces las profecías que están escritas en la palabra de Dios. De que el que se mete con Israel es destrozado, es destruido. Ellos no hacen caso de eso. Vemos cómo la tierra está gimiendo y cómo habitantes de Chalco continúan aquí con inundaciones y bajo aguas negras. Estamos siendo atacados por diferentes partes, que la tierra está gimiendo. Está gimiendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Definitivamente, la tierra está gimiendo. Estamos llegando y estamos viviendo el apocalipsis, hermano. Y eso que todavía no hemos entrado a la tercera fase del apocalipsis. Porque la tercera fase, como hemos enseñado aquí en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que puede buscarlo así mismo, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, con 38 estudios sobre el libro de Apocalipsis, donde enseñamos que el libro de Apocalipsis, como lo habla Apocalipsis 1:17, está dividido en tres partes: las cosas que fueron, las que son y las que serán. Son tres partes como se divide el libro de Apocalipsis. Estamos a punto de entrar en la tercera fase. Estamos viviendo el Apocalipsis, sí. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es la parte que estamos viviendo actualmente. El Infobae dice así: la Unión Europea advirtió sobre una gran crisis en Venezuela si Maduro insiste en sostener el fraude electoral. Para el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, es claro que el dictador se niega a mostrar las actas con los resultados oficiales, y ese aval, su triunfo, no puede ser aceptado. Definitivamente estamos viendo que este señor, él ha dicho que va a salir ahí, que lo saquen muerto. Ya se están dando propuestas de cómo van a pagar para sacarlo, ya sea vivo o muerto. La gente se están reuniendo y lo van a sacar. De que lo van a sacar, lo van a sacar. Ahora, se sabe y se ha comprobado por todo lo que se ha desclasificado de los ingresos de Maduro, de Chávez, la hija de Chávez, las millonadas, millones de dólares metidos en bancos europeos, en el Vaticano, en Estados Unidos, en Turquía, por todos lados.
todo se ha desclasificado y todo se sabe ya. La cuestión es que el hombre va a quedar en la calle por no querer agarrar consejos y salir a las buenas, va a salir a las malas. Con todo este comité de narcos generales, que ellos constituyen el cartel de los soles. Bueno, aquí dice: el alto representante de la Unión Europea por Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, este país puede entrar en una grave crisis, definitivamente. Está en una crisis y están muriendo bastante venezolanos. Oremos por ellos, hermano. Debemos orar por todos aquellos que se encuentran, nuestros hermanos allá también en Venezuela. Por otra parte, las condiciones climatológicas cambian y dan producen muchos daños a su paso, así como los huracanes. Aquí estaban hablando en CNN del Ernesto, que vuelve a convertirse en huracán, mientras continúan las condiciones peligrosas en las playas a lo largo de la costa este. Acá en Panamá se ha visto malos tiempos en las costas, sobre todo en Boca de Toro, lo que estamos viendo noticias recientemente. Ernesto recuperó fuerza y nuevamente es un huracán de categoría 1 con viento sostenido en 120 km por hora. Así lo indica la actualización de las 5 p.m. ET de la Centro Nacional de Huracanes. Se pronostica cierta intensificación adicional durante las próximas 12 horas, seguida de un debilitamiento antes de que Ernesto se convierta en un ciclón posttropical este martes, añade la NHC. Ernesto tocó tierra en Bermuda la madrugada de este sábado como un huracán de categoría 1 con viento sostenido en 136 km por hora y ráfaga de 168 km por hora. Pero se había debilitado la tormenta tropical la madrugada de este domingo con viento máximo sostenido en 114 km por hora al noreste de Bermuda. Estamos viendo que esto lo habla también la palabra de Dios, que la gente se iba a tener miedo en la costa, en los mares, por el sonido del mar. También mirando al cielo, vemos que allá en Asia se preocupan mucho los chinos sobre un probable asteroide que caiga aquí a la Tierra y produzca gran daño a la humanidad. Hablan del asteroide Venus, que puede ser una amenaza para la humanidad, y China revela su plan de defensa. Ellos revelan su plan, cómo van a hacer para evitar un posible impacto de un asteroide. El asteroide Apophis no presenta, dice, una amenaza para la Tierra. El descubrimiento de nuevos asteroides en el cinturón de Kuiper, donde se están enfocando actualmente los científicos, ya sean de la NASA o de Asia. Y así mismo vemos, hermanos, que se está viviendo como una especie de preocupación en el área científica en cuanto a las condiciones climatológicas, los movimientos telúricos, los volcanes, los incendios, todas estas cosas, el aumento de la temperatura global a nivel de los mares, de los océanos y en la tierra a nivel climático. Y no estamos viviendo ni siquiera el tiempo de la tribulación, porque la palabra de Dios es clara y nos describe que existe un tiempo de tribulación en la cual nunca se ha dado y no se va a repetir, va a ser uno, pero eso que nunca se dio. La gran tribulación, la tribulación que comienza, ese periodo de 7 años comienza una vez que la iglesia es levantada, es raptada, donde ahí nos queremos ir todos y estamos bregando para entrar en ese grupo. Dios nos ayude y nosotros estamos insistiendo para entrar por esa senda estrecha, angosta. Que el Señor tenga misericordia de muchos, porque los que se quedarán sí pasarán la tribulación, de los cuales muchos morirán y serán decapitados si no quieren perder su alma y padecer por la eternidad en el lago de fuego. Tendrán que perder sus cabezas, ser sacrificados, crucificados, mutilados, sin cabeza quedarían. Entonces los chinos se preocupan por estos asteroides como el Venus, que es uno de los más peligrosos que existe, y sabemos que en el tiempo de la tribulación se verá la caída de las estrellas, dice, como estrellas, caerán los meteoritos estos a la Tierra, van a producir grandes impactos y destrucción, y con una destrucción y pérdida de vidas humanas increíbles, millones van a morir, dependiendo del impacto. Y es lo que están estudiando toda esta comunidad científica en China, que ha puesto en la mesa una serie de elementos que puedan salvar a toda la humanidad.
Ya pareciera que habláramos de películas de ciencia ficción, pero no, esto es real. El asteroide Venus pone en jaque a la humanidad y China revela su plan de defensa. Y es como lo estamos viendo así, hermano, un impactador cinético sigue siendo el método de desviación del asteroide más factible. Así que, volviendo al tema del Medio Oriente, pues sabemos que el reloj profético de Dios es Israel. Y nuestra vista tiene que estar puesta en Israel, porque de ahí depende todas las cosas que vienen en las profecías. Y vemos el cumplimiento profético de muchas profecías ya se han dado ya. Y vemos la secuencia, la cronología de los tiempos, porque todo nos habla entonces de que tan cercano estamos del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Aún sí que el pueblo de Israel en forma silenciosa está viviendo su avivamiento, donde muchos se están convirtiendo a Jesucristo, a Yeshua. Y esto no lo sabe el mundo entero, no lo saben. Hay muchos que están judíos pero son cristianos en silencio, no dicen nada, para no ser rechazados por la comunidad. Estamos viendo cómo la tierra está tambaleándose como un borracho. Así lo dice la palabra de Dios. Porque estamos viendo que hemos presentado estudios donde se dan cientos de volcanes que están activos sobre tierra y bajo tierra, bajo el mar. Así dice la palabra de Dios en Isaías 24, del 18 al 20. Y temblarán los cimientos de la tierra, y será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Si estamos viendo todos estos estudios que se presentan por parte de los científicos, donde se cubren más de 19.000 nuevos volcanes submarinos distribuidos alrededor del planeta. Esto ya lo habíamos presentado anteriormente. Apocalipsis 16-18 nos habla de un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estamos hablando aquí del libro de Apocalipsis, ya del tiempo donde se desatan los sellos, donde se tocan las 7 trompetas, donde se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Entonces la gente, el pueblo de Dios no está estudiando definitivamente las profecías. No sabe en qué tiempo estamos viviendo. Muchos otros están súper adelantados, que ya van por la tribulación, ya se van derramando la copa de la ira. Ya están a punto de que ya la segunda venida y no se ha dado el rapto. Bueno, hay un pocotón de cosas, de contradicciones, que estos que se dicen ser maestros están tratando de confundir a toda costa aquel que no lee y escudriña la Sagrada Escritura. Aquel que no lee y escudriña la Sagrada Escritura, obviamente, es confundido y trastornado por todos estos falsos maestros que están en las redes sociales. Por eso estos programas como el que estás viendo ahorita mismo no son populares, y mucha de la gente no quiere saber de estos programas. Acá dicen en Panamá, nos negrean, o sea, nos echan a un lado. No quieren que se enteren el resto de la gente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Joel 30-31? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Porque entonces, una vez que sea levantada la iglesia, comenzará la semana 70 de Israel. Un tiempo de 7 años que nos describe Daniel, capítulo 9, del 24 a 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es Israel, sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este será el momento que entonces salga el anticristo, donde se dé el rato del arrebatamiento, la iglesia asciende. La iglesia estará allá arriba. Nosotros estaremos allá arriba celebrando que Jesús va a abrir, desatar el primer sello, cuyo primer sello se representa por el jinete del caballo blanco, aquel que trae una falsa paz, que es el anticristo y no es el Señor Jesús. En Apocalipsis 16-18 nos dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra. Y así dice también Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos. Y es lo que estamos viendo, hermano, en diferentes lugares: hambre y pestilencias, hambre y terror, y grandes señales en el cielo. Y es lo que hemos estado viendo en este año y el año pasado, sobre toda esta serie de eclipses solares que se han dado, de los cuales hemos hablado aquí con lujo de detalles, de todas estas señales. La ciencia
Datos de radar por satélite revelan 19.000 volcanes submarinos desconocidos hasta la fecha. La Tierra va a temblar con un temblor que ni lo imagina la humanidad. Millones van a desaparecer y morir. Así que es mejor irnos en el rapto, el arrebatamiento. Definitivamente el rapto está a punto de darse inicio de la semana 70. Y no confundirse, porque tenemos que leer Biblia. Y no confundir el rapto con la segunda venida de Cristo, porque son dos eventos totalmente diferentes. Y cuando hablan de la segunda venida de Cristo, quieren ponerla antes, en el tiempo de la preira, o pueden meterla en medio de la semana 70. Pero, ¿qué pasaría entonces si tú pones el rapto junto con la segunda venida de Cristo a final de los 7 años? O sea, deja sin cumplimiento profético un pocotón de profecías sobre todo lo que es la boda del Cordero, la cena de boda del Cordero, el tribunal de Cristo, la entrega de las coronas en el tribunal de Jesús, de Yeshua. Dejaría por fuera todas esas cosas, mutilas entonces la Biblia. Pero ¿quiénes hacen esto entonces? ¿Y quiénes creen entonces que solamente existe la segunda venida y no el rapto? Aquellos que no estudian la palabra de Dios. Definitivamente el Señor Jesús será el que desate el primer sello. Y cuando ocurre eso, dice en Apocalipsis 5:9 que vamos a estar ahí cantando un cántico nuevo todos, que toda lengua, pueblo y nación. El Señor, mientras que en la tierra hay tribulación, gran tribulación, nosotros estamos con el Señor celebrando allá arriba, vestido con lino fino, blanco, blanquísimo, hermano, recibiendo la corona. No puede dar todo este cumplimiento profético por fuera. ¿En qué momento se va a cumplir? Definitivamente, mientras que esos 7 años de destrucción, de tribulación y gran tribulación en la tierra, nosotros estamos allá en los cielos celebrando la boda del Cordero. Estamos en fiesta, en la cena de la boda del Cordero. No podemos dejar esto por fuera, definitivamente, hermano. Definitivamente no se puede mutilarlo, cortar lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, hermano, se acerca el momento, ese gran día, ese gran momento. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dio, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dio, estas son las palabras verdaderas de Dios. Mientras que nosotros estamos celebrando allá, durante ese tiempo de 7 años, a la mitad de la semana 70, el anticristo sale a imponer su marca obligatoria, porque ya quiere eliminar y arrasar con todo lo que quedan y que se pueden salvar, y quiere eliminar al resto de los judíos que quedan, porque asesina a los 2 testigos, porque elimina a los 144,000, vence a los santos. Dice que en Apocalipsis que salió venciendo y para vencer. Se le dio oportunidad de vencer a los santos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis también. Así que el rapto es inminente, hermano. El rapto es inminente y el momento de decirte que eso lo dice la palabra de Dios claramente. Y que tenemos que estar orando al Señor para poder entender todas estas profecías que están escritas y descritas en la palabra de Dios. Las cuales no se pueden adulterar y cambiarle y darle interpretación privada, como lo he hecho desde el principio del programa. Lucas 21:36 nos dice así: en todo tiempo orando para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque se va a cumplir lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, y que lo hemos mencionado que casi en todos los capítulos, en los más de 220 programas que tenemos en este canal, que puede visitarlo, hermano, y estudiar la palabra de Dios. En cada programa se va a ocurrir el rapto, porque el mismo Señor dice: con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No tenemos que dudar de eso, hermano, porque el Señor, Él fue a preparar moradas para nosotros, y así Él se fue a preparar, y Él dijo que volvería. Así lo describe Juan 14, de 1 al 3. Creed también en mí, dice: no se turbe en vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A quién? A la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, tenemos que luchar, hermanos, por limpiar estas vestiduras que nosotros tenemos, deshacernos de todas esas alimañas, de todas cosas malas que corrompen nuestra vida, que tiñen de negro nuestra vestimenta blanca. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 19:14: y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí nosotros vamos a estar juntamente en la segunda venida, que es el descenso de Jesucristo con nosotros, la iglesia y los ejércitos celestiales, los ángeles. Y así dice Zacarías 14:4 que y se afirmarán sus pies, ¿de quién? De Jesús. En aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente. Y hemos estado escudriñando esta profecía, porque saldrán entonces los dos testigos, con la unción ya sea de Elías, con la unción de Moisés, con la unción de Enoc. ¿Quiénes serán? Yo espero estar y conocerlo cuando estemos allá arriba, no acá abajo, porque ellos van a estar en el tiempo de la tribulación y nosotros debemos estar allá arriba celebrando la fiesta con Jesús. ¿Y la iglesia pasará la tribulación o no la pasará? ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién? A la iglesia. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nosotros estamos allá arriba celebrando. Fuimos raptados. Estamos celebrando que Jesús va a desatar el primer sello. Mateo 24:30 dice: aquí entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el rapto, no todo ojo le verá al Señor, solamente los que son tomados por dignos de escapar de todas las tribulaciones que se van a venir en la tierra. En la segunda venida, aquí dice: todo ojo le va a ver, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. La gente que esté en la tierra van a verlo en directo, en vivo, en directo. Y aquí lo afirma Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Definitivamente el arrebatamiento es un momento inminente que se va a dar en cualquier instante. Y por ahí salen muchos diciendo así: cuidado con creer que hay un rapto. O sea, porque ellos quieren seguir engañando y sacarle plata a la gente. Bueno, y hablarle de fábulas. Otra pensaría: yo no creo en el rapto secreto. ¿Pero en base a qué? A tu raciocinio, a lo que tú sospechas. No. Tiene que estudiar y escudriñar la Sagrada Escritura. No confundir estos eventos que son diferentes, la segunda venida, con el rapto de la iglesia. Dice en Zacarías 14:5: y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Aquí estamos hablando de la segunda venida, no estamos hablando del rapto. Pongan atención. En Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Ahí la iglesia que desciende. Y ahora aquí en 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿A quién nos va a librar? A nosotros, a la iglesia, a su cuerpo. Nos va a librar. Definitivamente la iglesia no pasa la tribulación. ¿Quieren más? 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente aquí sí está aclarando de que la iglesia no pasa el tiempo de la ira, el tiempo de la tribulación. ¿Quieren otro versículo más? Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Definitivamente la palabra de Dios está aclarándote más tus ideas, ¿verdad? Estás viendo que es claro que la iglesia no pasa la tribulación, y como muchos están predicando que no existe rapto, que sí va a pasar la tribulación. Bueno, lamentablemente ellos verán la salida y conocerán de entre todos
proyectados como probables anticristo, ellos sí verán al anticristo definitivamente. En vivo y en directo, cuando la iglesia sea levantada, el anticristo saldrá caminando para apoderarse de todo este periodo de los 7 años en su totalidad. Pero al final, cuando va a eliminar al pueblo de Israel, venimos nosotros con Jesús y los ejércitos de ángeles a defender y a librar a Israel. Y todos al final, los que queden serán salvos ahí. En Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estamos hablando aquí del anticristo y el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ellos son los dos primeros. Al final de los 7 años, el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego, y el mismo Satanás atado por 1000 años en el abismo. Entonces, la segunda venida no es lo mismo que el rapto. Así dice Lucas 18:8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué leemos esto, hermano? Porque estamos viendo cómo la gente han perdido la fe en Dios, cómo no sienten amor por la cosa de Dios, no quieren vivir lo que dice la palabra de Dios, quieren vivir de acuerdo a sus ideas y sus preceptos, quieren vivir juzgando al prójimo, quieren vivir del pasado, viven con cosas que no le hacen bien a su alma, a su cuerpo, a su corazón, como lo quieras ver, hermanos, son dañinos, tanto para la salud mental como la física como espiritual. Mucha gente que no saben de perdón, tienen falta de perdón en sus corazones, no saben perdonar. Hermano, para entrar al reino de los cielos hay que saber perdonar. Eso es definitivamente, porque es una de las enseñanzas más claras de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos debemos arrepentir de los pecados. Si no nos arrepentimos y lo confesamos con nuestra boca, definitivamente estaremos perdidos. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrá mucha gente a engañarnos. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1. Se van a reunir muchos, porque dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a renunciar a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y vemos toda esta mega iglesia llena de personas que están cantando y saltando en alegría. ¿Por qué? Porque no se les predica la verdad, se les predica cosas que a ellos les gusta al oído, pero no lo que dice la palabra de Dios. Ellos solamente quieren escuchar cosas bonitas, pero no quieren escuchar del cielo, del infierno, del apocalipsis. No quieren escuchar que se tienen que arrepentir. No escuchan nada de eso, del arrepentimiento verdadero. No hay. Por eso cada día somos el pueblo de Dios, la iglesia reducida a una manada pequeña, como lo dice Lucas 12:32. Una manada al cual el Señor le ha placido dar el reino. Tenemos que persistir, hermano. Hay que orar y ayunar. Pedir por nuestras familias. Pedir por nuestros hijos, hijas, esposos, esposas. Tenemos que orar por todos ellos, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y en base a eso el Señor da. Y así como da, también quita. Y hay que saber agradecerle a Dios en todo tiempo, ya que tengamos o que no tengamos. Que tengamos o que no tengamos, todo es la voluntad de Dios. Dios sabe nuestros límites. Él no nos va a tentar más allá de nuestras capacidades. Él siempre va a ofrecer una salida a cada tentación, a cada prueba. El Señor está a tu lado siempre. No te olvides de eso, porque Satanás te va a hablar al oído y te va a decir: no, tranquilo, estás perdido. Haz esto. Esta es la salida. Pero hay muchas cosas que al hombre le parecen caminos correctos, pero son caminos de maldad, son caminos de perdición, de muerte. Oremos siempre, hermanos, y persistimos en este mensaje de orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, como le dice Salmo 122:6 y como le dice Génesis 2:3. Bendecí a Israel, hermano, porque a la medida que tú bendices, tú eres bendecido, y si lo maldices, será maldito. El tiempo que estamos viviendo definitivamente es apocalíptico. Viviendo el apocalipsis ha sido el tema de hoy y es lo que estamos viviendo, hermano. En vivo y a todo color, y aún estamos en los tiempos de los dolores de parto.
La tierra está gimiendo. Principio de dolores. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:11 que Él viene pronto. Que retenga lo que tiene para que ninguno tome tu corona, para que nadie tome tu puesto, porque si tú pierdes tu puesto, hermano, estás frito. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el Señor nos da esa oportunidad de alcanzar un gran título. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, viviendo los tiempos de Apocalipsis, viviendo el Apocalipsis, es lo que estamos experimentando y estamos viendo todo lo que le espera a la humanidad. ¿Qué tú estás esperando para hacer las correcciones y los ajustes necesarios para irnos en ese viaje? Tenemos el momento todavía, tenemos el tiempo, pero este tiempo se está agotando. Estamos llegando al tiempo final. Viviendo el Apocalipsis. En todas las pruebas, Dios está contigo. Dios te acompaña. Pero necesitas meterte en la palabra de Dios, escudriñar la Sagrada Escritura. Todo cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios es anémico y es víctima de todo virus, infecciones y enfermedades que matan el alma, matan el espíritu. Así que el programa es hasta aquí, hermano, el día de hoy. Recuerda darle un fuerte me gusta ahí, un amén, con tu manito ahí, para que el algoritmo de la plataforma de YouTube se rompa y este mensaje llegue a más personas. Haz tu parte, hermano, contribuye a expandir la palabra de Dios, la verdad. Sabemos que estos programas son bloqueados por muchos, porque se envían a muchos canales cristianos que nos lo bloquean, no le interesa, hermano, así mismo. No le interesa nada la palabra verdadera, la palabra no adulterada, no le interesa. ¿Y cómo nos bloquean, hermano? Bastante, cientos canales cristianos donde le enviamos estos programas, los bloquean, porque se alejaron y se volvieron apóstatas. Así que comparte este link, hermano, compártelo. Shalom, shalom, alején. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,